Hola, buenas tardes a todos. Tenemos con nosotros hoy a Nicolás Fernández Guisado, que es el presidente nacional de AMPE. AMPE es el sindicato de profesores más representativo en el conjunto de España. Nicolás fue elegido presidente por primera vez el año 2006 y desde entonces ha sido reelegido sistemáticamente cada 4 años. La última vez en junio de 2018. Unos meses después de esta última reelección, en diciembre de 2018, AMPE ganaba las elecciones sindicales a nivel de toda España. O sea, que es el sindicato más representativo en estos momentos. Nicolás Fernández es abogado en ejercicio, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y diplomado en Magisterio y Ciencias Sociales. Es funcionario del Cuerpo de Maestros desde 1978 en la especialidad de Filología Francesa. Y ha ejercido varios destinos en la Comunidad de Madrid y también como director escolar durante el periodo de 1983 a 1986. Es miembro del Consejo Escolar del Estado y de su comisión permanente desde el año 2006. También es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes, la CESI. Y, por último, decir que la revista Moncloa recientemente situaba a Nicolás Fernández Guisado como una de las 25 personas más influyentes del área de educación en España. Por cierto, es el único dirigente sindical que aparecía en dicha lista. Bueno, pues esto ya nos demuestra que estamos ante una persona que tiene mucho que decir sobre cuestiones de enseñanza. De manera que, ante todo, buenas tardes, Nicolás, y muchísimas gracias por atender a nuestra petición. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un honor colaborar con Sociedad Civil Catalana y, por supuesto, contigo, Francisco, que ya hace años que nos conocemos. Estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Y, bueno, vamos a empezar a tratar diversas cuestiones relacionadas con la enseñanza, unas de rabiosa actualidad y otras, digamos, pues más estructurales y que llevan tiempo coleando. Para empezar, me gustaría que hicieras una valoración general, primero, de cuál ha sido la actuación del Ministerio de Educación desde que empezó el confinamiento. Y luego también, y más específicamente, me gustaría saber tu opinión sobre un punto concreto. ¿Qué te parece el hecho de que se permita promocionar de curso sin tener en cuenta el número de suspensos de los alumnos? Bien, la crisis del coronavirus yo creo que ha sorprendido a toda la sociedad. Nadie podía prever la magnitud ni las consecuencias. Dicho lo cual, que eso puede ser un principio exculpatorio o al menos levemente de las actuaciones de las administraciones, no evade las responsabilidades que han de asumir. En concreto, el Ministerio de Educación, que a través del estado de alarma, como todo el gobierno central, se dota de unas facultades enormes, centraliza todo el poder, no solo el sanitario, sino el poder político, se ha dotado de unas facultades para gestionar precisamente esta situación. Y lo que hemos observado en este tiempo es que en lugar de liderar, en lugar de coordinar las actuaciones con las administraciones autonómicas, las ha coordinado, pero no las ha liderado. De manera que en las reuniones que se han mantenido con los distintos consejerías de educación, prácticamente lo que se ha hecho ha sido trasladarle las responsabilidades a las administraciones educativas. De modo que se ha puesto de manifiesto una cuestión que ya antes de la pandemia, y de esto hace muchos años, nosotros desde AMPE venimos denunciando, que es el famoso problema de la desvertebración educativa. Cuando asumimos que estamos en un estado de las autonomías, que tienen competencias y que las competencias están transferidas a las distintas consejerías, no exime al Ministerio de Educación de liderar, coordinar y vertebrar. Porque lo que está en juego siempre con todas las actuaciones es dos cuestiones que son fundamentales. Es el principio de cohesión social y el de igualdad de oportunidades de los españoles ante la ley. Y en el ámbito educativo, el de los alumnos. Es decir, no puede ser uno de mejor o peor condición dependiendo de que esté en un lugar a otro. Así que en este tiempo, la actuación que ha hecho, hemos visto que ha tenido, desde luego, muchos altibajos, porque ha estado dotada
de propuestas y contrapropuestas y de actuaciones poco rigurosas y además que se contradecían inmediatamente. No solo en la crisis sanitaria, que se podían estar amparadas en lo que dijeran las autoridades sanitarias sobre el modo de proceder, como hemos ido viendo en todo el tiempo que ha durado el confinamiento y que está durando, sino en otras decisiones que se ha tomado porque, con motivo del final de curso, había que tomar, y ahí ya enlazo y trato de contestar a la segunda pregunta, esa orden ministerial que dictó el Ministerio, que de alguna manera intenta lavarse las manos, pero no solo eso, hace una cosa todavía peor, que es que aprovechando esas facultades que le da el decreto de alarma, dicta una orden ministerial que regula, intenta regular los criterios de promoción, de evaluación y de titulación y exonera, por ejemplo, de una cuestión tan importante como el límite de asignaturas suspensas para poder evaluar. Dicho de otra manera, esa orden, a nuestro criterio, contraviene la ley orgánica vigente, la 11, con todos los defectos que esta ley tenga, y los decretos que la desarrollan. No se puede utilizar una orden ministerial para saltarse la legislación vigente. Y la traducción de todo ello ha sido que las distintas comunidades en estos días de actualidad están dictando con criterios divergentes. Hay comunidades que exigen, por supuesto, un criterio razonable que para otorgar el título de bachillerato el alumnado tenga que aprobar todas las asignaturas, lo que es lógico a nuestro criterio, para poder pasar a la EBAU. Y otras, por el contrario, pues este requisito lo omiten porque tienen un paraguas que les confirió el Ministerio en estas circunstancias para que lo puedan hacer. Nosotros esta actuación la hemos criticado, la hemos combatido y nos parece que es absolutamente injusta y arbitraria. Y ya digo que hay algunos recursos interpuestos en la Audiencia Nacional, pasa que la Administración de Justicia, todo el mundo sabe que es lenta y tardará en pronunciarse, pero consideramos que esa orden ministerial vulnera la legislación vigente y el principio de igualdad y de oportunidades. No es de recibo que en una comunidad se pueda obtener un título con 5 asignaturas suspensas y otra 1. Y detrás de todo esto está también, pues eso, la quiebra de la igualdad de oportunidades del alumno y el trabajo de los profesores. Un profesor que se le dice que haga lo que haga, al final van a tener que aprobar al alumnado, se le deja este criterio tan arbitrario, o el trabajo de los alumnos que se han esforzado, en fin, todos los que están en el mundo educativo, esto lanza un mensaje demoledor sobre lo que debe ser los principios de la educación, que es la cultura del esfuerzo, del rigor. Nosotros sí estábamos de acuerdo que en esta circunstancia había que ser flexible, naturalmente que sí, teniendo en cuenta las circunstancias que han concurrido, que la evaluación contemplara que muchos alumnos no podían haber tenido un seguimiento normalizado, porque las nuevas tecnologías, efectivamente, que se han puesto en marcha, han dejado lagunas, han dejado al alumnado atrás, pero ese criterio de ser flexible en ningún modo puede oponerse al criterio del rigor, de la objetividad y del cumplimiento de lo que debe ser la programación docente y los criterios que sustentan nuestro sistema educativo, porque si no, esto, desde luego, daña enormemente el prestigio y la calidad de la educación. Perfectamente. Has hecho alusión a la ley de educación vigente todavía. Entonces, una cuestión muy de actualidad es el proyecto que tiene el Gobierno, la ministra Celaá, de sacar una nueva ley de educación. Entonces, vamos a hablar de algunos puntos de ese proyecto que está encima de la mesa. Bueno, yo personalmente me da la impresión, estoy convencido de ello, de que el Ministerio no tiene instrumentos para conocer el nivel que tienen los alumnos, ni en lengua española, ni en otros contenidos. Con lo cual, pues, no se conoce lo que se enseña en concreto en las comunidades autónomas y se pueden colar, y de hecho se cuelan, cuestiones de adoctrinamiento político y contenidos inconstitucionales, porque todo al final queda al arbitrio de los 17 poderes autonómicos. Entonces, el proyecto de la ley Celaá pues no propone cambios, ningún cambio en este sentido, pues elimina incluso la posibilidad de hacer evaluaciones externas con valor académico, que era una cosa que estaba ahí encima de la mesa. Y tampoco hace el más mínimo planteamiento de reforzar la alta inspección educativa del Estado, que era una cuestión de la que también se habló
en los últimos tiempos con el ministro Méndez Vigo, y que finalmente no se llegó a nada. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo valoras tú que la ley CELA, el proyecto de ley CELA, rehúse adentrarse en estos terrenos de las evaluaciones externas y el refuerzo de la alta inspección del Estado? Vamos a ver, la denominada ley CELA hay que comprender un poco sus orígenes. Nace en la legislatura de la moción de censura, cuando, tras la moción de censura, llega el Partido Socialista al gobierno para una legislatura que se activaba un tiempo determinado porque era la mitad de la legislatura, es decir, que había menos tiempo, no era una legislatura, digamos, completa, un periodo de sesiones completas. Y entonces, como había, al parecer, unas prisas enormes por cumplir un acuerdo político de derogar a toda costa la LOMCE, que era la ley anterior, que efectivamente la LOMCE tenía muchos defectos, que los tiene, muchas cuestiones, es más, fue enmendada por el propio legislador que la aprobó, el propio Partido Popular, después Mariano Rajoy. Recordáis que en la moción de cuando él se presentó a la investidura, renunció a toda la estructura de las denominadas reválidas, que eso trae consecuencia de todo esto, es decir, no vamos a hacer reválidas, las vamos a suspender, y entonces, claro, hay que aprobar unos decretos urgentes para decir cómo se titula, pero ya sin esas pruebas externas, denominadas reválidas. Las pruebas externas que nosotros habíamos compartido una filosofía que son necesarias, precisamente, y voy al origen de la pregunta que formula Francisco, para conocer qué se enseña, para conocer cuál es la realidad de nuestro sistema educativo. Cuando se está diciendo que se necesitan unas pruebas externas que no reválidas, decimos, nosotros desde AMPE, que en los niveles de primaria tienen que tener un carácter de diagnóstico y no académico, porque lo que prima fundamentalmente es la evaluación continua, que es la que marca el día a día, el desarrollo de la madurez de la adquisición de conocimiento por parte del alumnado. Pero, por supuesto, al finalizar los estudios, sobre todo de bachillerato, no hay ninguna dificultad que haya una prueba con carácter académico, para que sepamos realmente, con unos criterios básicos, cuál es el nivel del alumnado y cuáles son los conocimientos mínimos y básicos para poder titular. La de cuarto de la ESO, decíamos que solamente debería tener también un carácter de diagnóstico y, en cualquier caso, deberían ser pruebas externas y censales. Cuando decimos censales es para todo el alumnado, no solamente para muestrales cómo se han cambiado. Entonces, esa marcha forzada de querer contentar en su día al Partido Popular hizo saltar por los aires un aspecto de la LOMCE que era el que de alguna manera podía tener un fundamento más sólido, con algunas matizaciones, quitando el carácter académico a los niveles de primaria, a los niveles de enseñanza obligatoria, podíamos estar de acuerdo con las pruebas externas. Y por el contrario, entonces nace la ley CELA, que se llega al gobierno tal, y presentan un proyecto que es un proyecto cortoplacista. Es decir, es un proyecto que lo que hace es tratar de corregir determinadas cuestiones. Esta es una de ellas, el tema de las evaluaciones, el tema de tener el currículum y resolver dos o tres temas, la educación diferenciada, que aunque se había decretado que era constitucional, no podía estar incluida en una ley, y algunos aspectos, de manera que a nuestro criterio, así lo dijimos en su momento, en una reforma parcial, en una reforma sesgada, en una reforma que aunque contuviera algunos aspectos que sí era necesario, por ejemplo, el currículo de la LOMCE es un currículo perverso, es decir, es un currículo enrevesado, genera muchas dificultades en los centros para su aplicación, troncales, materias de libre configuración autonómica y las optativas propiamente dichas. Entonces, es un currículum, había que hacer un currículum mucho más sencillo, quizá un poco volviendo a los criterios de un currículum básico de 65% para el Estado, cuando no hay concurrencia con una lengua oficial, y el 55% y el resto para las comunidades autónomas. De manera que se hace ese proyecto apesadumbrado. Llega, ¿qué pasa al final? La legislatura se trunca, todo el mundo sabe por las circunstancias, hay nuevas elecciones generales, nada menos que 2 elecciones generales, y de nuevo la ministra coge, ahora ya con una legislatura y con 4 años a la vista, dice, bueno, como ya aquel proyecto pasó por donde tenía que pasar y pasó de aquella manera porque no hubo un verdadero debate ni en la mesa sectorial, ni en el consejo escolar, ni en ninguno de los órganos que deben informar de una ley, pues ya que la hemos pasado, vamos a utilizar el mismo texto que se aprobó en el Consejo de Ministros de febrero del 2019, hablo de memoria, pues ahora cogemos
y lo presentamos otra vez. Y tratamos de dotarle de un carácter de una nueva reforma educativa. Y nosotros entendemos que ni es el momento de debatir esa norma mientras que está previsto, está decretado el estado de alarma, ni por supuesto es la forma de abordar una reforma en profundidad. Porque es verdad que durante la época anterior se intentó hacer un pacto de Estado. El pacto de Estado en España hemos tenido ya varios intentos frustrados, de alguna manera de sentar las bases de una serie de aspectos que son determinantes. El modelo, la estructura del sistema educativo, el funcionamiento de los centros, la libertad de elección, la situación del profesorado. Es decir, unos aspectos que nos pusieran, pues no, aquí se ha ido a marcha forzada a un proyecto de ley que ya digo que ya cualquiera que sea el resultado que tenga en el Congreso de los Diputados, cuyo trámite va a empezar el miércoles, está condenada a medio plazo al fracaso, a nuestro criterio. Porque no es una reforma en profundidad, es una reforma que son parches y no resuelve los verdaderos retos que tiene plantear la educación actualmente con todos los cambios que ello conlleva. Seguimos instalados en el mismo modelo que se aprobó en la LOMSE del año 90, los mismos, el mismo modelo, la misma sistema de vertebrar la educación, absolutamente desvertebrada, sin unos criterios básicos comunes, no se aborda la situación del profesorado, se lleva nuevamente a una situación transitoria y, en definitiva, será una ley que, con ocasión de cualquier cambio de gobierno, nos podemos ver abocados a nuevos cambios. Ahí, además, se ha generado una situación más allá de conflictos en temas muy concretos, como es el tema de la educación especial, que hay el temor de que desaparezcan de los centros de educación especial, o los problemas de la educación concertada y la enseñanza pública, que deberían estar resueltos a estas alturas ya de la democracia. El pacto verdadero de educación aquí en España se hizo con el artículo 27 y ese debería ser la base para edificar una nueva ley pactada, por lo menos en unos aspectos mínimos que nos alejara de la conflictividad y del debate ideológico profundo. Y eso es la situación en la que ahora nos vamos a ver abocados. Efectivamente, has hecho alusión a dos cuestiones fundamentales. Una, el hecho de que el Gobierno no ha buscado en ningún momento el consenso para elaborar esta futura ley de educación, lo cual evidentemente la condena a medio plazo pues, al fracaso. Y has hecho alusión también al tema de las escuelas especiales, porque bueno, ahora parece que el mantra que está surgiendo es el tema de la educación inclusiva, que por lo visto debe terminar a medio plazo con las escuelas de educación especial pensadas para alumnos con diversos tipos de discapacidad. Esto ha creado mucha tensión entre las asociaciones de padres afectados y me gustaría que me dijeras tu opinión específica sobre este punto. ¿Ves adecuado que se tenga que extinguir a medio plazo las escuelas de educación especial? Y si esto sucediera al final, ¿de qué manera afectaría esta medida a los alumnos y a los profesores de estas escuelas? Bueno, aunque desde que salió el anteproyecto, efectivamente, hay la redacción de un artículo que fija que durante 10 años, para cumplir con esa educación inclusiva, todo el alumnado tratará de escolarizarse en centros, digamos, ordinarios. Parece que la ministra luego, a raíz del debate social que se ha producido, ha dicho que no se preocupen, que no va a desaparecer la enseñanza de educación especial. Nosotros, por supuesto, que queremos seguir defendiendo las peculiaridades de la educación especial, que son compatibles con el defensa de un modelo inclusivo de educación y de la integración en la medida de lo posible. Pero hay alumnos con dificultades, discapacidades, que es materialmente imposible poderlos escolarizar en la red ordinaria. Entonces, ¿por qué tenemos que originar en la familia una preocupación, un debate? Esos verdaderos, cuando te refieres al profesorado, especialistas de logopeda, de tratar con alumnos con dificultades, terapeutas, en fin, psicomotor. Hay muchos especialistas que están desempeñando labor en estos centros de educación especial. Las familias lo demandan porque creen que sus hijos están perfectamente atendidos y ya digo que eso es compatible. Por tanto, deberíamos
ir despejando incertidumbre, y una incertidumbre es decir, bueno, aunque se defienda un modelo de educación inclusiva, que sea integradora, que sea tal, para favorecer la inserción de todo el alumnado en la medida de lo posible, pero dar un mensaje de tranquilidad a la familia. Y nunca, a nuestro criterio, deben desaparecer estos centros porque son fundamentales, han prestado un servicio fundamental, han contribuido enormemente a la mejora de las dificultades de este tipo de alumnado. Y yo creo que no es momento para generar, le digo, estos debates y otros muchos que pueden estar ahora en el nivel mediático, que no son tampoco, sí, de importancia, pero hay otros que son más intrascendentes y son los debates de, que yo digo, de trazo ideológico, que de alguna manera luego evitan que se entre en el fondo de lo que debe ser los verdaderos problemas de la educación en España. Efectivamente, abundando un poco en esto último que acabas de decir, otro de los puntos polémicos que ha despertado pues, este proyecto de ley es el arrinconamiento académico de la materia de religión, que si esto se lleva a efecto, pues no contaría con ninguna materia alternativa y las notas no tendrían ningún valor académico. Entonces, bueno, dos cuestiones aquí. Primero, como abogado en ejercicio que eres, ¿es coherente este planteamiento con los vigentes acuerdos Iglesia-Estado? Y luego, yéndonos ya a, si tú quieres, a un juicio de intenciones hasta cierto punto, ¿hay voluntad, como parece en ocasiones por parte de este gobierno, en convertir la enseñanza de la religión en un problema político? Lo digo porque estamos en un estado aconfesional y la religión, en principio, es una materia puramente voluntaria, con lo cual, en principio, no debería haber ningún tipo de problema. Bueno, yo creo que precisamente los últimos años lo que ha puesto de manifiesto es que desde la vigencia del concordato, que es del año 79, la enseñanza de religión ha estado presente en los planes de enseñanza. La enseñanza de religión fundamentalmente nos referimos a la católica, pero podríamos decirla de todas el resto de las enseñanzas religiosas y las que tienen convenio con el Ministerio de Educación. La católica porque no olvidemos que es la mayoritaria, pero no hago abstracción de ninguna de ellas. Desde que está el concordato, las distintas normas, y en concreto desde la 11, desde la 12 en adelante y en todas, han tenido un carácter de asignatura, de oferta obligada en los centros, pero de opción voluntaria. Y así ha venido funcionando razonablemente bien. Y también la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha consolidado que esta materia debe equipararse en las mismas condiciones que el resto. Por supuesto, con el cupo horario que le corresponde, como tampoco tiene el mismo cupo horario otras materias como la educación física, la música, las pretecnologías. Por lo tanto, la materia ha estado ahí, ha venido funcionando razonablemente con esta opción. El 70% de las familias en la enseñanza pública la vienen eligiendo. Por tanto, yo creo que no hay necesidad de crear un problema donde no existe. Ya la 11 dejó el horario bastante reducido, su cupo semanal y su cupo incluso de profesores, ¿no?, que se han visto afectados. Pero si ahora se da un paso más y esta asignatura se le desprovee de todo carácter evaluador, cualquier materia que está en el sistema educativo tiene que tener un carácter evaluador. La evaluación es consustancial al sistema. No solo la religión, digamos, la educación física, la música, cualquier materia. Otra cosa es que el peso de esa evaluación esté ponderado en función, en la media del expediente académico con respecto a la carga horaria que tenga. Claro que no debe ser igual el peso de la religión como la lengua o como la matemática, que son asignaturas instrumentales que tienen un peso mucho mayor. Eso lo entiende cualquier profesor. Pero de ahí a decir no tiene ninguna carga, ningún valor de evaluación, pues lógicamente hay. Y sobre todo, otra cosa fundamental es que la asignatura, a lo largo de todo este tiempo, y ya digo, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha tenido una asignatura espejo. Es decir, que los que no estaban por religión, porque los padres, en su derecho a la formación religiosa y moral, que cada uno elige para sus hijos, quiere optar a otra materia, tenían una alternativa. Y ahora se desprovee de esta alternativa. ¿Cuál va a ser la alternativa? Que la pongamos al final de la tarde o cuando ya los alumnos se van y no haya ninguna y estemos fomentando o tratando de alguna manera, favoreciendo que los alumnos digan, bueno, pues en lugar de estar ahí un tiempo más, me puedo ir a casa.
Entonces, creemos que esto no es una cosa, no es serio. Esto no es un verdadero problema en el sistema educativo. No solo ya lo que respecta a la asignatura, sino también a los profesores de religión, 13 o 14.000 profesores que están en el sistema, que se les exige los mismos requisitos de formación que a todo el profesorado, la misma titulación, tanto primaria como secundaria, y se les exige también una dispensia eclesiástica. Y ya digo, nosotros somos defensores de la opción de la voluntariedad. Si la familia lo elige, esta materia, ¿qué problema hay para que el Estado no siga dándole protección a estas familias que no es, como se dice demagógicamente, una obligación, una imposición, de ninguna manera? Es el uso de la libertad que tienen los padres de elegir la formación religiosa y moral. Entonces, como está en el anteproyecto, quitando estas cuestiones que podemos discutir del tema de la evaluación, que nos gustaría que tuviera un carácter de alguna manera ponderado, ahora tenemos también cierto temor por algunos grupos políticos que en el debate de las enmiendas puedan hacer algunas propuestas, digamos, más descabelladas y de verdad pueden sufrir un problema verdadero tanto en la asignatura, sobre todo lo que nos preocupa también el profesorado de este colectivo. Vamos a ver el debate, pero nosotros vamos a defender la asignatura de la misma manera que está establecida desde el acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el profesorado de religión. Perfectamente. Vamos a pasar ahora a la situación del profesorado. Ha habido recientemente un intento del Gobierno de traspasar por decreto ley la gestión de las pensiones de los funcionarios de clases pasivas desde el Ministerio de Hacienda a la Seguridad Social. Entonces, algunos han alertado que esto podría traer sorpresas en el futuro no precisamente agradables. ¿Cómo ves tú el tema? Bien, al margen de esta cuestión tan concreta que me referiría a ella, la situación del profesorado yo creo que es una de las que requiere un tratamiento más urgente en el desarrollo de una ley. Por eso cuando antes hacía una crítica que la reforma parcial es porque omite abordar en profundidad la situación del profesorado. Tenemos las mismas normas de acceso, los mismos criterios que teníamos en el siglo pasado. Y yo creo que ya llega un momento de abordar de una vez por todas qué es lo que queremos realmente para la función docente, de manera que tratemos de atraer a los mejores profesionales, porque la calidad de un sistema educativo nunca puede ser mayor que la calidad de su profesorado. El profesorado en la actualidad tiene un gran carácter voluntario, se forma por su cuenta, hace muchas cuestiones, pero necesitamos ya una ley que regule la profesión docente y sobre todo un estatuto que regule la carrera profesional, que lo tienen todos los países de nuestro entorno y no lo tenemos aquí en España. Eso ya digo que sería una cuestión básica, una cuestión como ahora se llama medular. Dicho lo cual, la otra situación es para los que estamos actualmente en el servicio activo, efectivamente, el cambio que se ha producido, además aprovechando esta situación del estado de alarma, que entendíamos que debería servir para adoptar medidas sanitarias, medidas de seguridad y demás, y sin embargo se están tomando decisiones que nada tienen que ver con esa finalidad que se pretendía en ese estado de alarma, ha sido cambiar el régimen, no el régimen jurídico, cambiar el organigrama en el que están destinados los profesores, la pertenencia al régimen general de clase pasiva y coste de personal que pertenecían al Ministerio de Economía, pasándolo a otro departamento que es el de Trabajo. Hasta ahora solamente es un cambio competencial, pero no se nos oculta que hay preocupación. Preocupación porque desde el año 2011 el régimen de MUFACE, entenderlo, el régimen de clases pasivas está extinguido. Ya los profesores que ingresan desde esta fecha, desde el 11 hasta la actualidad, hace ya 9 años, ya van todos al régimen general. Pero yo creo que ese colectivo que tenía unas expectativas generadas durante mucho tiempo, unos derechos consolidados, yo creo que no se deberían estar sometidos a ningún tipo de incertidumbre. Y si se ha hecho ese cambio competencial por un problema de gestión, debería quedarse ahí. Y también se debería, de alguna manera, lanzar un mensaje desde las administraciones públicas competentes para dar tranquilidad, porque no lo hay. Efectivamente, el profesorado, de alguna manera, que está en este régimen, muchos que están en la barrera de los 50 años y demás, o más, están pendientes y preocupados de qué va a pasar con su futuro, porque resultaría que si no se pueden jubilar por el régimen de clases pasivas, en lugar de poderlo hacer a los 60 años de edad y con 30 años de servicio,
pasarían al régimen general, que tiene más años de edad, incluso con la posibilidad de aumentarlo, porque se están aumentando en las recientes reformas que se están produciendo en el régimen general, y años de servicio. Por tanto, es un cambio competencial que nos genera preocupación, pero confiamos en que cuando pase este estado. Nosotros queremos, lógicamente, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Economía y con los distintos grupos parlamentarios, vamos a exigir la clarificación total, que se den mensajes de tranquilidad. Lo que peor se puede hacer en esta situación es generar incertidumbre y generar preocupaciones innecesarias. Si no hay voluntad de hacerlo, no sé a qué viene el cambio. Y si hay alguna intención, lógicamente hay que empezar a despejarle y decir qué es lo que... Porque la vida profesional de cada uno, su sistema de jubilación se genera durante muchos años para que cada uno se sitúe del modo que crea conveniente respecto a la forma de abordar su futuro y su jubilación. Muy bien, pues voy a plantearte ahora, Nicolás, si te parece bien, algunas cuestiones que nos preocupan especialmente a los profesores de Cataluña. Y no solamente a los profesores, sino también pues, a toda la comunidad educativa, los alumnos y los padres. Está el tema de la mal llamada inmersión lingüística, que en realidad no deja de ser imposición de las lenguas regionales en la enseñanza, ante todo la enseñanza obligatoria. Esto es algo que afecta a los alumnos muy negativamente porque en Cataluña y prácticamente en todas las regiones españolas hay una mayoría de alumnos castellano hablante que no tiene derecho, en este caso, a educarse en su lengua que es además la oficial del Estado. Y el resultado es un peor rendimiento académico que los catalanohablantes que pueden educarse, ellos sí, en su lengua materna. Sobre esto, la Generalitat nunca ha querido hacer estudios, pero ya disponemos de varios estudios independientes que no dejan lugar a dudas. La inmersión lingüística perjudica mucho a los niños de los sectores sociales más desfavorecidos que tienen el español como lengua materna. Esto además es una situación insólita y absolutamente impensable en los países de nuestro entorno. Es como si en Francia pues, fuera imposible estudiar en francés en la escuela pública o en Gran Bretaña fuera imposible estudiar en inglés en la escuela pública. Es decir, es una absoluta anormalidad, pero que no afecta solamente a los alumnos, como decíamos, sino también a los profesores. Los profesores somos funcionarios del Estado. No somos funcionarios de las comunidades autónomas, aunque estemos enfermos. Y claro, existe un sector amplio de funcionarios de la enseñanza que no conocen las lenguas regionales, de hecho no hay ninguna obligación constitucional de conocerlas, y en la práctica tienen vetado, de hecho, su traslado a una parte importante, sustancial, del territorio nacional. Entonces, me gustaría que me dijeras cómo ves esta problemática. Es una problemática que, como sabes bien, ya se arrastra desde hace años en el tiempo y que, lejos de, con el paso del tiempo, de haberse ido atemperando y mejorar, lo que se ha ido es acrecentando negativamente. Efectivamente, cuando empezó la inmersión lingüística, a principios de los 80, que luego se consolidó posteriormente, se nos decía que de alguna manera era recuperación de unos derechos históricos, que era fomentar el uso de la lengua vernácula, en este caso el catalán. Lo que no se puede hacer es fomentar y amparar el uso de una lengua vernácula en detrimento de otras, como es lo que ha ocurrido. Y se ha ido arrinconando naturalmente en esta parte de España al castellano, de una manera que afecta, por supuesto, a la familia, afecta a un derecho sustancial. El derecho a hablar lengua a cada uno es un derecho fundamental y no se puede cercenar. De manera que cuando se ha llevado a los tribunales nos han dado siempre la razón, como bien sabe. El problema es que las administraciones, en este caso, la autonómica de ahí, la Generalitat, no ha cumplido la sentencia. Nosotros hemos tenido en este caso experiencias muy negativas y nos han producido un gran descrédito incluso sindical, y no tengo inconveniente en referirlo, han pasado ya muchos años. Cuando se hizo la primera convocatoria del cuerpo de catedráticos con la LOSE, a partir de los 90, creo que fue, hablo de memoria, en el 91-93,
sacó la Generalitat la norma de que las memorias de los profesores deberían ser en catalán. Y nosotros, siguiendo el criterio de muchos profesores castellano hablantes, que procedían de otras zonas, que llevaban allí muchos años, que hablaban el catalán perfectamente, pero probablemente se expresaban mejor y con más conocimiento técnico en el castellano, dijeron que se les permitiera hacerla también en castellano. Esto que en cualquier parte de Europa es una cosa que no admitiría ningún tipo de discusión ni en ninguna parte del mundo. Bueno, pues aquí fue combatido. Los tribunales nos dieron la razón, efectivamente. Dijeron que sí, que en lugar de que se pusiera en catalán o castellano, cada una elección. Bueno, pues las sentencias no se llegaron a cumplir nunca. Se admitieron solamente aquellos que habían hecho la memoria en catalán, los que la hicieron en castellano no pudieron acceder por ese procedimiento y no les quedaba más remedio que en futuras convocatorias tenerse que examinar en catalán. Y aunque ya digo, los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos dio la razón, yo gestioné la ejecución de aquella sentencia. En aquella ocasión ya, cuando llegó el Partido Popular la primera vez, el gobierno de Aznar era, y Esperanza Aguirre era la ministra, y el secretario general, Eugenio Sarre, me reuní varias veces, hablábamos de tal, y con la alta inspección, que antes me lo citaba, como hemos tenido, ahora me referiré al problema de la desvertebración educativa y de la alta inspección, al hilo de esto. Pues no tuvimos éxito, es decir, lo mismo que luego después, sucesivas sentencias, como bien conocéis, han decretado el derecho que al menos el 25%, una forma de fijar un porcentaje, se inventó aquello de la sexta hora. Bueno, pues todos los intentos han sido infructuosos. Al final, la administración ahí ha seguido, manos militares, imponiendo. Las lenguas no se imponen. Las lenguas son, enriquecen la cultura, la formación, y es un enriquecimiento que se pueda hacer ahí castellano hablante y catalano parlante. Las dos cuestiones es fundamental. La lengua debe ser un mérito, pero no, en ningún caso debe ser un requisito de exclusión, como se pone. Y ahí en las distintas convocatorias. Afecta al alumnado, afecta a la familia, se ha sancionado por rotular y todo lo demás, y por supuesto afecta al profesorado, porque utilizando la lengua como una herramienta de confrontación, una herramienta de un modelo nacionalista concreto, se ha arrinconado a muchos profesores que o bien se han tenido que jubilar por circunstancias, o en otros casos concretos se impide que en el futuro puedan ir allí. Ya, cada vez los cuerpos estatales a los que hacía referencia rigen en toda España, pero si no hay ninguna plaza con ese perfil para poderla desempeñar, aunque luego se le obliga a un profesor a decir, bueno, pues en 2 o 3 años tienes que tener un determinado nivel para estar en esta sociedad, no, pero se pone la lengua ahí como requisito sine qua non, con lo cual estamos haciendo, ya digo, un instrumento de confrontación. Y esta es una de las realidades que hemos visto aquí, pero yo digo que más que, aparte de que el nacionalismo, porque ya de alguna manera, o el catalanismo en su día, que era más moderado, y era el nacionalismo ya más excluyente o más de confrontación, han jugado su papel. Yo también le echo una gran parte de culpa a la dejación que desde el Estado se ha hecho de esa parte del territorio. Muchas cuestiones. Ha ido quitándose del medio los problemas, se ha ido transfiriendo incluso centros que había. En fin, durante muchos años se ha ido mirando para otro lado y ahora ya es muy difícil de recuperar el tiempo perdido. Pasa que luego la sociedad es como es, y luego después, pues efectivamente, muchas familias, cuando voy a Cataluña, o sea, porque los castellanos parlantes pues, son tantos como los catalanes parlantes, es decir, que se convive, se puede convivir tal. Entonces, si a nivel de calle, a nivel de familia, no hay ningún tipo de problema para conciliar estas lenguas, ¿por qué establecemos en las administraciones educativas estas barreras? Y luego ya me quería referir, pero no, al tema del adoctrinamiento, de la inspección educativa, cuestiones que de alguna manera en alguna de las preguntas anteriores no he omitido voluntariamente, sino porque al ir hablando de temas hemos podido quedarlo postergado. El problema, uno de los problemas que nosotros venimos denunciando en el sistema educativo, junto con este que afecta a las lenguas, es el de la desvertebración educativa. Es que el Estado ha renunciado a regular unos contenidos comunes básicos para todo el Estado. ¿Y qué forma hay de conocer? Primero, regularlo, esos contenidos, para evitar que el currículum no se distorsione. Y los decretos curriculares tenían que tener ese 65% de contenidos básicos comunes. Y hasta la LOE,
hasta el año 2006, efectivamente había esa parte del currículo común del Estado y de las comunidades autónomas. ¿Qué pasa en el 2006? Que a través de una disposición adicional se elimina de un plumazo, en una disposición transitoria, la obligación que tenía la inspección de supervisar el contenido de los currículos, es decir, de los libros de texto. Con lo cual, a priori, que era como se hacía antes en nihil obstat, se elimina de un plumazo y entonces cada administración durante este tiempo ha ido cada vez más segregando y haciendo de su capa un sayo. ¿Y esto qué ha originado? Bueno, pues que estamos cercenando lo que decía anteriormente, el derecho a la igualdad, un problema de cohesión, porque a los alumnos se les está primando, se les está amputando su formación, se les impide acceder a un tronco común, no se puede desconocer las instituciones que nos gobiernan, no se puede desconocer el patrimonio cultural, porque este currículum no afecta solo al tema de la lengua, que es muy grave, afecta también a la historia, a la literatura, a la filosofía, a todas las materias. Ya en el año 2007 se hizo un estudio a través de un diario de difusión nacional y hicimos un estudio comparativo de distintos libros de texto y poníamos de manifiesto los verdaderos disparates que había entre los libros de unas comunidades y otras. No me refiero solo a Cataluña, había muchos más. No se puede cercenar el currículo, no se puede, porque ya digo que eso afecta al principio de igualdad de oportunidades y todos los españoles y la Constitución garantiza que somos iguales ante la ley. Esa igualdad se debe preconizar del derecho a acceder a esa educación común y no se puede amputar en función de unos criterios muy discutibles, que bajo ese manto muchas veces lo que se esconde es un afán por controlar y por adoctrinar. Y eso ya digo que ha sido fundamentalmente, más que un logro de las autonomías, de los nacionalismos y demás, para mí ha sido un demérito por parte de la Administración Central, que ha hecho una dejación de funciones, porque la formación, la expedición de títulos y muchas cuestiones, en la elaboración de un currículum y las cuestiones que son básicas de la ley orgánica corresponden al Estado. Y ha ido haciendo dejación durante todos estos años y hemos podido llegar a esta situación que ahora nos produce, desde luego, cierta estupor. Y la sí, creo que has señalado... no es ajena a ello, porque la inspección educativa ha dejado de tener precisamente funciones, la ha ido desproviendo de funciones y ha quedado ahí como un mero cuerpo testimonial, sin funciones concretas para poder, de alguna manera, supervisar, porque por ley se les quita las facultades. Si por ley quitamos las facultades de un cuerpo, el cuerpo queda prácticamente vacío de contenido. Sí, completamente de acuerdo, Nicolás. Creo que además has resumido perfectamente dos de las claves de todo este proceso. Uno, el hecho de que la administración autonómica catalana no acate las sentencias que le son desfavorables en estas cuestiones sistemáticamente. Y luego la dejación de responsabilidades por parte del Gobierno central, no de ahora, sino prácticamente ya desde los inicios de la transición política. Exacto. Así ha sido. Bien, de cualquier modo, no estoy de acuerdo en la visión un poco pesimista que tienes. Yo estoy convencido de que estas cuestiones tienen solución con un poco de voluntad política. Lo que pasa es que, bueno, esto es un tema que no resulta fácil que se produzca en función de los antecedentes, pero lo que ha tardado años en producirse, podría producirse en un momento. Con lo cual, no perdamos la esperanza. En todo caso, yo quería plantearte ahora una cosa a la que has aludido tú también, el tema del adoctrinamiento nacionalista en la escuela, que es una cosa que no solamente se produce en Cataluña, aunque Cataluña pues, ha sido la pionera en estas cuestiones, sin ninguna duda. Es un hecho, hoy día creo que nadie puede negarlo, es un hecho incuestionable que existe este adoctrinamiento político nacional separatista en Cataluña, pero también en Baleares, en Valencia, en el País Vasco, en Navarra. En los contenidos se fomenta el desapego e incluso el odio hacia el conjunto de España. Esto ha sido reflejado en la prensa, pero hay informes independientes muy amplios sobre estas cuestiones. El sindicato AMES sacó uno hace un tiempo e incluso la alta inspección, los inspectores han elaborado un documento muy completo que ninguno de los últimos ministros, ni la ministra Celaá
ni el ministro Méndez Vigo fueron capaces de hacerlos públicos. Pero, bueno, hasta el Defensor del Pueblo ha reconocido en su último informe del año 2019 que es un hecho el adoctrinamiento nacionalista en las escuelas. Entonces, claro, esto es producto del programa 2000 de infiltración nacionalista en la escuela, de los años 90 ya, desde los 80 y los 90, y, bueno, afecta a la población escolar, evidentemente, pero también nos afecta a los profesores, porque los profesores que no desean, que se niegan a participar en este proceso de adoctrinamiento, defienden la neutralidad ideológica de la escuela, así como su libertad de cátedra, pueden sufrir, y de hecho sufren, un acoso laboral por parte de directores e inspectores que al final les empujan o bien al traslado, al cambio de comunidad autónoma o a la jubilación anticipada. También estas cuestiones atañen a otros colectivos, no solamente a los profesores. Estoy pensando en el acoso que sufren, por ejemplo, los mozos de escuadra constitucionalistas, los policías municipales o el personal administrativo. Entonces, esta problemática, primero, ¿le ves algún tipo de solución? Y, segunda cuestión, ¿qué pueden hacer los sindicatos para proteger del acoso laboral a estos profesores constitucionalistas? Bien, antes cuando decía que era pesimista, la verdad es que no lo quiero ser. Yo por naturaleza soy bastante optimista y pienso siempre, aparte que eso va en la esencia de un docente. Un docente no puede ser nunca pesimista, siempre tiene que aspirar a transformar la realidad para mejorarla y para sacar de los alumnos lo mejor. Y eso lo tenemos que proyectar a todos los ámbitos, también al político educativo que ahora te refieres. Efectivamente, eso no quita que no seamos realistas y no veamos cuál es la situación que efectivamente se ha ido degradando mucho, porque a esta situación, como bien sabes, no se llega de la noche a la mañana. Esto es un proceso, es una labor de ingeniería social de muchos años, poco a poco, y de eso no nos vemos, claro, nos vemos afectados también los profesores, que han tenido mucho, bien que jubilarse o bien que marcharse a otras latitudes. ¿Cuánto tiempo hace que no se convoca un concurso de inspectores, un concurso de oposición para inspectores? ¿Por qué? Pero todo tiene que ver en el fondo de la renuncia que hace el Estado a ejercer su papel ahí en esta comunidad autónoma o en otras donde lo haga. En educación es más visible, ¿no? Porque es el campo del conocimiento, del aprendizaje, es el campo quizá de más relaciones. En la escuela pasan la familia, los niños, desde que nacen prácticamente hasta los 18 años, todos. Luego ya los que pueden ir a la universidad y los que no al mundo laboral. Pero ya digo que se ha ido dejando estas funciones un absoluto abandono por parte del Estado. Y naturalmente las leyes educativas no lo solucionan todo, pero deben sentar la base y el Estado, vuelvo a decir, ha hecho dejación de muchas de las funciones que tenía. De competencias básicas, de los decretos curriculares. Cuando decimos las evaluaciones, ¿por qué no quieren las evaluaciones estas y se las han cargado con el nombre de reválidas, que no son reválidas, ni mucho menos, porque nosotros no queremos que a nadie se le trunque la posibilidad de que en cuarto de la ESO se le impida seguir al instituto o hacia la formación profesional, en donde quiera ir el alumno? No queremos reválidas, queremos. Pero lo que queremos es una cuestión fundamental, que los alumnos en toda España se tengan que examinar de un currículum básico y que nos diga la realidad de qué es lo que sabemos, de qué es lo que saben. Porque aquí la única prueba externa ahora que tenemos es el famoso PISA. Es una prueba absolutamente testimonial, solo 15.000 alumnos. Eso no es significativo, por mucho que estén todos los telediarios, en todos los medios dándole valor a PISA, que evalúa las competencias lingüísticas, las competencias científicas y tal. No, nosotros lo que queremos es que los alumnos en todo el territorio nacional, al finalizar sus distintos tramos educativos o sin finalizar, vayan haciendo unas pruebas externas que veamos cuál es su nivel de aprendizaje, dónde podemos corregir, cómo pueden mejorar, que sepamos lo que saben. Efectivamente, has planteado una cuestión. ¿Cuál es la realidad de la inmersión lingüística? ¿Cuál es el verdadero contenido del conocimiento de la lengua común y oficial, que es el castellano, de los alumnos que están en este tiempo? ¿Sabemos realmente cuáles son los déficits que pueden tener en ese aprendizaje? No se quiere, todo esto se oculta. Y ya digo, en todo esto hay una dejación muy importante por parte del Estado. Por eso, el único instrumento que tenemos
a nivel político sería el haber hecho un pacto de Estado que siente las líneas básicas para fijar unos criterios que sean de obligado, pero no se quiere. Cuando decíamos ya en el último intento de pacto con el ministro anterior a Íñigo, decíamos, el pacto, yo decía, tiene que ser político, los partidos políticos, social y territorial, porque en la situación que estamos en España, claro que sí, los territorios se niegan. Si lo hemos visto ahora con la gestión de la pandemia. Por ejemplo, para la vuelta a las aulas, una cosa tan sencilla, yo creo que los problemas del coronavirus y de los posibles contagios o no son iguales en Extremadura, que en Cataluña, que en Galicia, que pues no, se niegan sistemáticamente a que se puedan dar unas directrices básicas. Oiga, vamos a ponernos de acuerdo en toda España. ¿Cuánto tenemos que cumplir de distanciamiento social? ¿1 metro? Pues el metro mide igual en Cataluña que en Galicia. ¿Por qué nos empeñamos a decir, no, esto no se toca? Por el País Vasco. Y no quiere que se toque nada, porque la educación es una parcela, es una herramienta muy importante de adoctrinamiento político. El adoctrinamiento puede tener una palabra polisémica, puede tener mucho sentido, el buen sentido de enseñar, de educar, pero muchas veces es adoctrinamiento ideológico, de conformar una sociedad a las que no le damos ningún tipo de referente. Cuando yo decía anteriormente que si no conocemos la historia de España, por ejemplo, o no conocemos la filosofía, o estamos privando de las instituciones, si no se estudian las instituciones que hay en España o en Europa y demás, pues a los alumnos estamos privando una parte importante de los contenidos que tiene. Y le estamos, ya digo, desvinculándonos de lo que es el vínculo, la unión que debemos tener todos, sin perjuicio, ya digo, de las transferencias educativas, de las competencias, que pueden seguir ejerciéndose con toda naturalidad la gestión, la parte que le corresponda, pero aquí ya no, es que se han convertido de unas competencias delegadas en unas competencias exclusivas que quieren ejercer las comunidades y no quieren que se les toque absolutamente nada. De ahí que yo he sido un poco reticente. Y en las circunstancias, no nos engañemos con el mapa político de fragmentación parlamentaria que tenemos actual, que no hay unas mayorías, que hay unos bloques muy fragmentados, hace muy difícil el llegar a posibles acuerdos que de alguna manera embriden todo lo que durante mucho tiempo se ha ido desgajando, descomponiendo. Pero no quiero ni quiero dar un mensaje de pesimismo. ¿Qué hacemos los sindicatos? Nosotros nos gustaría en AMPE defender el mismo modelo que tenemos en toda España, porque en definitiva es defender esa igualdad, defender la educación, defender la profesionalidad de los cuerpos docentes. Y eso no tendría que tener ningún carácter ideológico. Los profesores, los derechos del profesorado, su promoción profesional en la parcela esta. ¿Qué diferencia va a haber entre un profesor en Cataluña? No debía haber, o un profesor en Madrid, o un profesor... no debíamos hacer cuestión de estos derechos, pero muchas veces se utiliza cualquier normativa para combatir y para poder. Cuando se habla de cuerpos estatales, pues vemos que se le está dejando sin contenido y sin funciones. Ya veremos cuando haya el desarrollo de esta próxima ley, que hay el compromiso en un año, que es la única parte quizá positiva, de negociar la situación de un estatuto docente. Vamos a ver cuál es la voluntad política de todas las administraciones y comunidades autónomas, consejos nacionalistas, de pactar o desarrollar unos cuerpos estatales con derecho a la movilidad en todo el territorio. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Vamos a hablar ahora, si te parece, de AMPE, del sindicato AMPE en el conjunto de España y en Cataluña. Como decíamos antes, el sindicato AMPE ha ganado las últimas elecciones sindicales, sacando, si mi información es correcta, 367 delegados de un total de 1.713, es decir, un 21,4% de los delegados. Es un éxito incuestionable. Entonces, un sindicato exclusivamente de profesores, sin ramificaciones en otros sectores profesionales como es AMPE, ¿tiene más dificultades para conseguir un resultado como este o puede ser un aliciente? Hay que hacer de la necesidad virtud. Nosotros no tenemos un paraguas ideológico. Me explico, hay sindicatos, con todo lo respeto, yo respeto todos los distintos sectores de clase, los dos grandes sindicatos de clase, como son UGT y Comisiones Obreras, que ya tienen ganada la representatividad porque son más representativos a nivel estatal, aunque no sacaran ni un solo voto en otros territorios, ya por el principio de redacción están ahí.
no tenemos apoyo ni vinculación política, ¿no? Nosotros ni somos correa de transmisión de ningún partido, como yo digo muchas veces, ni estamos para apuntalar al gobierno, ni estamos para derrocarlo. Ahora me decía mucha gente que hemos sido muy visibles durante la pandemia. Dice, ¿por qué siempre AMPE está en todos los medios? ¿Por qué estáis? Precisamente porque llevamos un mensaje exclusivamente profesional. Porque nosotros, cuando damos una opinión, la hacemos en nuestro intento de mejorar la educación y escuchando las recomendaciones de los profesores. Y otros tienen que mirar de reojo a ver qué dicen los partidos políticos, porque no vaya a ser que la estrategia de fragmentación y de confrontación en la que está instalada la sociedad, de alguna manera, una crítica, en fin. Hay sindicatos que les cuesta manifestarse, cuando digo manifestarse no me refiero a la manifestación, pronunciarse reivindicativamente en contra de los gobiernos que son afines a su ideología. A nosotros eso nos da igual, nosotros no hemos opuesto. Mira, en este último tiempo en Andalucía no nos gustó una cuestión de la zona y gobernamos un gobierno del partido de centro-derecha, Ciudadanos, el consejero, y fuimos a conflicto de alguna manera en esta situación, a movilizaciones. Lo hemos hecho en Galicia también, por aquella cuestión del horario lectivo del profesorado. Otros sindicatos, sin embargo, a nivel central les cuesta mucho manifestarse contra un gobierno de centro, un gobierno de izquierda ahora mismo como hay. Entonces, esa para nosotros, la bandera nuestra es la independencia, la profesionalidad y hoy, en estos tiempos que corren, una más, la libertad. Nosotros, cuando tomamos una decisión, yo digo, ya la tomamos con los compañeros y me da igual el significado, el político o el gobierno que tenga delante. Recuerdo que cuando Ángel Gabilondo era ministro de Educación, hubo un intento muy aproximado de un pacto por la educación. Yo creo que de todos los que he participado en estos años, fue el que más cerca estuvimos de conseguir. Al final se rompió políticamente porque el Partido Popular dijo en su momento que no, y algún sector del Partido Socialista en Andalucía. Y los dos, pues, ya cuando el pacto estaba a punto de defraudarse. Y entonces yo, con el ministro Gabilondo, que me pareció un ministro de verdad con una gran dosis de diálogo y buen liderazgo, le dije, ministro, y ya que no hemos podido hacer un pacto político, ¿por qué no lo hacemos social? ¿Por qué no lo hacemos con los sindicatos, los agentes sociales, todos los sindicatos, en las representaciones de alumnado, de padres, en fin, la comunidad educativa? De alguna manera le decimos a la sociedad, mira, no habéis sido capaces de poneros de acuerdo en esas 138 medidas, que eran muy acertadas, Hombre, nunca se está uno de acuerdo con todo lo que viene en un documento, Pero yo creo que era muy razonable ese pacto. Algunas cosas no me gustaban más, otras menos. Y se lo ofrecí al ministerio, y en principio fue muy fue favorable, decir, vamos a intentarlo, vamos a ver, lo hablamos. Y un día nos llamó a ver si podíamos ponernos de acuerdo a las organizaciones sindicales. Nos reunimos abajo en el Ministerio de Educación, en el Círculo de Bellas Artes, porque no querían que la prensa y todo esto, de alguna manera. Y a la hora de la verdad, nos quedamos solo en nuestra voluntad de firmar, porque otros sindicatos no querían esa tesitura, porque, o sea, atendieron más requerimientos políticos que realmente educativos o, digamos, de la visión que podíamos tener. Y se frustró también. Por eso digo que está tan interrelacionado muchas veces, tanto la política. Y yo le dije, aquí tiene mi bolígrafo para firmar la pluma. No hay ningún problema. Me da igual firmar. Encantado de firmar con el Partido Socialista o encantado de firmar con el Partido Popular. Con ambos gobiernos hemos llegado a acuerdo o con las administraciones autonómicas si llega el caso. Pero yo creo que tenemos que cada vez más despojar esa ideología tan fuerte que impregna todo el debate en todos los ámbitos, porque así no se construye. Si estamos siempre mirando las consecuencias de esta decisión que voy a tomar, ¿le va a gustar a este partido? ¿Le va a gustar? Yo creo que el éxito de AMPE, honestamente, ha sido eso, el de la libertad a la hora de tomar y decir lo que realmente pensamos y lo que creemos que es mejor para la educación y el profesorado. Y esa es nuestra línea. Muy bien. Hablábamos antes de la infiltración separatista en la enseñanza que existe en Cataluña, ya desde los años 90, desde la época del programa 2000. Esta infiltración ha afectado también a los sindicatos de enseñanza y ha sido favorecida directamente por la Generalitat. El resultado es que hoy día la mayoría de los sindicatos representativos y delegados sindicales es abiertamente separatista. O, en el mejor de los casos, palmeros del separatismo.
Y aquí habría que incluir también a los autodenominados sindicatos de clase. Comisiones Obreras, por ejemplo, en Cataluña es la Comisión Obrera Nacional de Cataluña. Y UGT se ha convertido, de hecho, en el sindicato de Esquerra Republicana de Cataluña. Es un hecho. Entonces tenemos que los sindicatos que rechazan esta actitud sumisa hacia el separatismo tienen tendencia a convertirse en marginales. Y aquí, pues bueno, llama mucho la atención el caso de AMPE, comparar las cifras en el conjunto de España, que antes aludíamos, con las que ha sacado en Cataluña en las últimas elecciones sindicales. Estamos hablando de que a nivel de toda España tiene un 21,4% de los delegados. Sin embargo, en Cataluña solamente hay 2 delegados de AMPE de un total de 354. Es decir, hay un 0,5% comparado con el 21%, más del 21% a nivel de toda España. O sea, es una cosa que llama mucho la atención. Además, la tendencia es decreciente. Pues en 2015 AMPE sacó 6 delegados y en estos momentos solamente tiene 2. Entonces, mi pregunta es, ¿qué análisis haces, a qué atribuyes este contraste tan llamativo entre los resultados dentro de Cataluña y los resultados a nivel de toda España? Bueno, nosotros lógicamente esto lo vemos con una gran preocupación, porque el discurso que vale para Castilla y León, para Castilla-La Mancha, para la Comunidad de Valencia, para Murcia, para cualquier parte de España, las Canarias, en las que hemos ganado, allí no es posible, precisamente por esta impregnación, este conflicto tan fuerte. Entonces, cualquiera que intente mantenerse neutral en estos sitios es arrasado. Te digo que nosotros, antes del año 94, antes de esta anécdota que conté anteriormente, bueno, anécdota, no, el hecho de las oposiciones a los cuerpos de catedráticos, teníamos una buena representación en todas las provincias. Luego se produjo algunos fragmentos de sindical, varios sindicatos en Cataluña, en fin, los sindicatos TEI, más los tradicionales, pero lo cierto y real que efectivamente que esto es un drama para la representatividad, la nuestra y la de los sindicatos de corte nacional, constitucionalista, perdón. Porque si nosotros hubiéramos tenido este mal resultado en Cataluña, que no lo ocultamos, es así, y alguien del sector constitucionalista, digamos, otro sindicato que defienda estos valores, hubiera tenido una gran representación, la culpa sería nuestra, decir, oiga, no hemos sabido vender nuestra lengua, pero es que no, el problema es que el constitucionalismo no tiene representación en Cataluña, ninguna, no tiene AMPE, pero no la tiene ninguno más, otros sindicatos no voy a hacer, están en esas cifras de AMPE. Incluso, fíjese, hemos tenido buena afiliación y cuando hemos ido a las últimas elecciones, mucha gente que nos cogió en todo lo más duro del denominado procés, se borró de las listas, o decía la gente, conmigo no contéis, yo soy afiliado, quiero seguir recibiendo información y demás, si alguna vez necesito algo, pero, es decir, esa digamos, inversión no lingüística, inversión política que ha impuesto el nacionalismo, que ha arrasado a sindicatos de corte que tendrían que ser constitucionalistas, porque yo he citado a comisiones, OPT, en fin, no me gusta ni entrar en la crítica ad hoc de organizaciones, pero son sindicatos que se han sucumbido. Es decir, si AMPE para tener representación tiene que renunciar a sus principios, a sus valores, a la defensa de la igualdad en toda España para tener representatividad, pues lamentablemente seguiremos. Lo que sí aspiramos algún día es a que el constitucionalismo, es decir, la defensa de la igualdad de los españoles ante la ley en toda España, de ciudadanos libres iguales, ahí puedan tener un ámbito de representación. Pero ahora, en este debate, en esta batalla, es prácticamente casi imposible. Mis compañeros que están ahí, que tienen delegados, los presidentes provinciales de las distintas provincias, son héroes, pero lo tienen, hacen gestión, hacen una buena gestión. Pero el paso que significa, de alguna manera, el compromiso, participar en un sindicato, como participar en un partido político, ya es un compromiso, ¿no? Significa un vínculo y demás. Pues eso ahora mismo nos cuesta mucho y yo lo que sí aspiro es en el futuro a revertir esa situación y a que el constitucionalismo
Y por eso estoy tan a gusto y agradezco la invitación de Sociedad Civil Catalana, porque sé que Sociedad Civil Catalana ha hecho mucho por la sociedad civil, por darle voz, por dar visibilidad a las personas y a la gente que queremos realmente convivir en esa comunidad, desde el respeto, por supuesto, a todas las opciones políticas, pero sin esa confrontación. Si algún día el clima político que se vive llega de alguna manera a aminorar y a alejarse de esta confrontación de la vida social, probablemente podamos recuperar el discurso y podamos recuperar nuestra presencia y visibilidad de modo fehaciente. Y no vamos a renunciar, eso se lo digo. Ahí seguiremos intentándolo, pero ahora realmente es muy difícil. Bueno, has hecho alusión al miedo por parte de un sector del profesorado, pues a ser señalado como enemigo por parte del nacionalismo catalán en el poder. Es un factor que cuenta, sin duda ninguna. Pero, a pesar de todo, hay una base, creo, importante de profesorado constitucionalista, de manera que sindicatos en la línea de AMPE pudieran crecer. Lo que pasa es que hay un problema también que te lo quiero señalar, que he detectado, y es que en los 11 servicios territoriales en que está dividido el mapa de la enseñanza catalana, pues AMPE solo llegó a presentar lista en 3D. 3 de 11, concretamente Lérida, Tarragona y el Baix Llobregat. Entonces, en 2 de ellos sacó representación, por lo cual, si lo miras desde este punto de vista, pues a lo mejor el resultado no es tan malo. Porque además, repito, hay un porcentaje apreciable de profesores catalanes constitucionalistas, aunque muchas veces permanezcan en la sombra. De hecho, se han hecho algunos estudios, hay unos datos del CIS, que dice que hay un 61% de profesores que son, en principio, separatistas, que son favorables a la secesión de Cataluña. Este porcentaje es muy alto, es 23 puntos superior a la media de la población catalana. Y demuestra pues, el trabajo de Zappa que ha estado haciendo pues, el nacionalismo durante los últimos decenios. Pero aún así, dando por buenas estas cifras, tenemos un 39% de profesores constitucionalistas, que, repito, creo que es una base amplia, interesante, de trabajo para sindicatos independientes que no conciban su labor, como tú decías antes, como una mera correa de transmisión, en este caso del régimen nacionalista. Y se propongan representar y defender a este amplio sector de profesores constitucionalistas. Entonces, mi pregunta, muy directa, es, ¿AMPE va a intentar convertirse en el futuro en el sindicato que represente y defienda a los profesores constitucionalistas catalanes? Y más específicamente todavía, ¿habrá listas de AMPE para los 11 distritos electorales en las próximas elecciones sindicales del año 2023 o se conformará con sus 2 delegados actuales? No, conformarnos nunca, renunciar a defender nuestro proyecto sindical y más ahí, y además las cifras que de las que nos informan nos animan a saber que hay muy profesores que por las circunstancias que sean, pues están de alguna manera, se ha dicho la palabra miedo. El problema del nacionalismo es que o estás conmigo o estás contra mí. Y es verdad que mucha gente no tiene el ánimo o la voluntad de arriar, de coger ningún tipo de bandera. Pero nosotros, yo te digo, que nuestro intento, y así fue, nada más terminar las elecciones, el primer encuentro lo tuvimos con sociedad civil, inmediatamente después, y con otros colectivos y partidos con los que vamos a ir hablando, es de cara a las próximas elecciones, que serán en el 2022, poder presentar listas en todas las circunscripciones. Ese es nuestro deseo. No vamos a renunciar a ello. Que lo logramos o no, pero vamos, por nuestra parte no va a quedar en ese intento y animamos a los profesores, tanto quieran ser afiliados o no, que busquen el modo de que alguien les dé voz, a que no estén en ese anonimato, que en un momento dado puedan plantear sus legítimas reivindicaciones y que no tengan ningún miedo y que se les acuse de nada, porque yo creo que defender los valores de la Constitución en cualquier parte del territorio nacional debería ser un orgullo para todo el mundo.
Y en este caso nosotros, desde luego, nos comprometemos a luchar con todas nuestras fuerzas para que en las próximas elecciones podamos ofrecer una alternativa sumándonos con todos aquellos colectivos que comparten estos valores. Y desde luego desde la generosidad, abriéndoles las puertas. No es una cuestión de primacía, quién va el primero en esta circunscripción. No, eso para nosotros es irrelevante. Lo relevante es que el profesorado que representa de alguna manera al sector constitucionalista tenga visibilidad, tenga voto en esa comunidad autónoma tan querida para nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nicolás. Creo que nos hemos pasado completamente del tiempo que en principio nos habían señalado y hemos dado un buen repaso a toda la temática de la enseñanza. De cualquier modo, ¿hay algún punto del que no hayamos hablado y que quisieras decir alguna cosa para terminar? Yo quedo a vuestra disposición, tanto ahora como en cualquier momento, para poder departir de cualquier tema educativo. Es verdad que hemos sobrepasado con creces el tiempo, pero es que los temas son de tanta enjundia, de tanto interés, son tan apasionantes. Está la educación abierta en canal, con una posible ley orgánica en el Congreso, con tantos problemas sin resolver, que yo creo que es difícil dar respuestas, digamos, concretas, sino que de alguna manera hay mucha interrelación entre todos los temas. Por lo tanto, yo creo que hemos hablado de casi todo, y si algo ha quedado en el tintero, nos tenéis a la Sociedad Catalana y a ti en concreto a vuestra disposición para en cualquier momento llamarnos y hablar con nosotros. Estaremos encantados. Muy bien, pues muchísimas gracias a Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de AMPE, el sindicato mayoritario en la enseñanza de España. Un abrazo y hasta siempre, Nicolás. Un abrazo.